No sé si son buenas o malas noticias. No sé exactamente cómo tomarme lo que traes hoy. Sí, hoy voy a hacer eso, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el cole? Vale. Que estas fechas, ¿no? Último día de clase antes de Navidad, que es el típico día que dices ponernos una película que no vamos a prestar atención porque nos queremos ir. Pues hoy no voy a hacer eso. Vale. Hoy vengo aquí con un informe de KPMG, que es una forma un poco hardcore de terminar el año 2022 o como mínimo esta previa antes de Navidad. Pero vale la pena, vale la pena hacerlo. Básicamente, ¿qué es este documento? ¿Vale? Esto es un informe de movilidad del futuro que se ha publicado esta semana. Es el resultado de una encuesta a más de 900 ejecutivos de la industria del motor, de 30 países distintos. Entonces, KPMG ha hablado con todos estos ejecutivos. Y lo interesante de este informe es que da respuesta a algunas preguntas que también tenemos nosotros en la cabeza cuando hablamos de coches eléctricos, ¿no? Tipo, ¿cuántos coches eléctricos se van a vender en 2030? ¿Dónde voy a poder cargar yo mi coche? ¿Cuándo van a dejar de ser más caros los eléctricos que los coches normales, ¿no? Los coches de motor de combustión? Todas estas preguntas que están flotando en el aire, ¿no? Y que son la clave de todos estos años que vivimos. Y aquí, como mínimo, lo bueno es que la respuesta proviene de los mismos ejecutivos de la industria. Vale. Que se supone que saben lo que están haciendo. Enfatizamos el verbo suponer. Pero sí que están bastante bien informados y son la mejor persona a la que se les puede consultar. Entonces, el informe entero son 24 páginas, no vamos a repasarlas ni mucho menos todas, pero sí que hay 4 o 5 gráficos, vale. Jorge, que son interesantes de ver y de comentar un poquito, más que nada porque las personas que están dando las respuestas son las personas que están moviendo los hilos. Entonces, vale. es interesante tener ese input. Entonces, tenemos ya un grafiquito por aquí. Sí, yo empezaría, si te parece, por uno que hay en la página 5. Vale, perfecto. Este gráfico sí que asusta un poco, vale. Que de hecho es un gráfico doble. Ahí esta pregunta, lo que formula está preguntando por la cuota de mercado que van a tener los coches eléctricos nuevos en el año 2030, ¿no? El grado de ventas eléctricas que va a haber entonces. El gráfico de la izquierda son las respuestas a esta encuesta del año pasado, la misma pregunta, y el gráfico de la derecha son las respuestas más actualizadas, las de 2022. Vale. Lo más reseñable de aquí es que se puede hablar de pesimismo o como mínimo de percepción más realista, ¿no? Que es la forma de disimular las cosas cuando van mal. ¿Cuando eres pesimista? Sí. Claro, exacto. Desaceleración económica y todas esas cosas. Pero sí que en general se aprecia que los ejecutivos prevén menos ventas eléctricas de lo que decían el año pasado, ¿no? Por ejemplo, te fijas en el gráfico de Western Europe en 2021, que es el grafiquito aquí. Sí, aquí el azul celeste, esta redondita azul celeste pequeñita que hay en todos los grafiquitos, eso es la media. Vale. Y aquí tú ves que en 2021 la mitad de los ejecutivos te estaban dando, una cuota de mercado de casi el 50%, no llega, pero es un 40% y muy largo. Y en cambio tú te vas a 2022 y te encuentras que estás en un 24%, por ejemplo. Lo mismo en Estados Unidos. Pasas de algo más del 50% a un 29%. Y todos los países en general es una bajada de la mitad o más de la mitad. Por ejemplo, en países tipo India o Brasil, que por razones varias, desde infraestructura de cargas hasta biocombustibles, pues digamos que las previsiones son bastante catastróficas o como mínimo más realistas, por suavizarlo, de lo que se decía en el año pasado. Y lo que más me sorprende de esto es que en Europa hay varias marcas que han anunciado que en 2030 van a ser completamente eléctricas. Ahí tienes a Mercedes, tienes a Peugeot, tienes a Renault, ¿no? Entonces es un poco contradictorio tener ese objetivo de en 2030 vamos a ser completamente eléctricos y al mismo tiempo que los ejecutivos te hablen de una cuota eléctrica del 24%. Claro. Entonces, yo no sé si ahí eso lo vamos a tener que ir revisando en los próximos años, pero sí que es verdad que hay esa pequeña contradicción. Vale, más grafiquito me traías, ¿no, Martín? Sí, hombre, volvemos al PDF de la felicidad, ya no sé hablar, de KPMG. Vamos a la siguiente página, si te parece. Vale. La 6. Okay. Subimos una. Ahí estamos. Y aquí te diría de empezar por el grafiquito debajo a la izquierda, el Do You Believe Battery Electric? Vale. ¿Por qué te digo de empezar por este? Porque hemos visto lo anterior, ¿no? Y te podría parecer que los ejecutivos pueden pensar que el coche eléctrico pues no vale la pena o se va a estampar o no va a triunfar en absoluto, ¿no? Pero en cambio tú ves esta pregunta, aquí preguntan por la adopción masiva, si creen que los eléctricos pueden alcanzar la adopción masiva en la próxima década sin la intervención de los gobiernos. Y en cambio lo que ves es que hay más confianza que el año pasado. O sea, el número de ejecutivos que creen que sí sube del 77 al 82
del número de los que creen que no baja del 21 al 15%. Lo cual es como mínimo extraño, ¿no? Te podrías decir, porque entonces te combinas una menor previsión de cuota de mercado, pero al mismo tiempo convencido de que puede triunfar. Y ahí, por tratar de buscar algún tipo de explicación, ha habido unas declaraciones hace unos días del presidente de Toyota, Akio Toyoda, vale, que hablaba de que existe una mayoría silenciosa, a palabras literales, entre los ejecutivos de la industria, que son escépticos o que tienen dudas sobre la opción de que los eléctricos sean la única opción en la movilidad del futuro. Pero que eso no lo pueden decir. Eso son palabras del presidente de Toyota. Sí, mira, lo tenemos aquí publicado también, sí, en soymotor.com. Sí. Aquí está. Sí, Japón está abogando bastante por lo híbrido y aquí Akio Toyoda está haciendo una marrategui de manual y defendiendo lo suyo. Pero sí que hablaba de que existía esta mayoría en el sector, entre los ejecutivos, de que sienten que el coche eléctrico, pues como es la tendencia y todo va para aquí, pues no lo pueden decir en voz alta, pero que tienen más dudas de lo que expresan. Y es un poco lo que se ve en estos gráficos, ¿no? Es decir, menos cuota de mercado, pero al mismo tiempo puede adoptarse masivamente. Entonces es un poco contradictorio. Sí. Más cositas. Más alegría, Martí. Dame más alegría, más razones para comprarme un eléctrico. Sí, hombre, hay que pedirlo a Santa. Sí, hombre, claro que sí. Si se porta muy bien o se ha nacido en una muy buena familia, quizá lo lleva. De hecho, te debería de empezar, volver arriba en la página 6. Vale. El grafiquito que hay justo... aquí, que es más grande, que sobre todo... Este es el gráfico, o es la madre de todos los gráficos, ¿no? Que es el problema que tenemos con el coche eléctrico hoy en día, que es los costes. O sea, un coche eléctrico en España cuesta de 10.000 euros para arriba, más que un coche de combustión, ¿no? Por hacer números muy redondos. Entonces, esta pregunta lo que lanza a los ejecutivos es cuándo se va a alcanzar la paridad de precios. O sea, cuándo va a costar lo mismo un eléctrico que un coche de gasolina. Que al final es lo que todo el mundo necesita, porque te puede gustar mucho el ecologismo, pero la gente normal no se puede reventar el dinero para ir en un eléctrico, eso lo sabemos todos. Y el mundo no funciona por wishful thinking, ¿no? Que se dice en inglés. Entonces, este gráfico, lo que vemos es la opción mayoritaria. Bueno, los resultados son muy parecidos al año pasado. La opción mayoritaria con un 37%, los ejecutivos creen que va a ser antes de 2030. Vale. Ves los resultados y te puedes situar en la horquilla de 2025-2030 y sería seguramente por ahí donde están preveyendo que se puede dar la paridad de costes entre eléctricos y coches de combustión. Sí que se reduce un poco o se tira un poco para atrás, ¿no? Porque el número de personas que creían que podía ser antes de 2025 baja del 27 al 24 y sube marginalmente el número de personas que responden antes de 2035 o después, pero digamos que en líneas maestras seguimos en esa franja o esa horquilla de los 2025-2030. Luego hay un porcentaje de trolls, vale, que es ese 9%, que dicen que ya cuestan lo mismo, pero esa es la gente que va por la vida con ganas de disfrutar. No, pero a mí el miedo que me da es que llegue un punto en el que suban tanto los coches de combustión que efectivamente haya esa paridad, pero que tampoco es lo que queremos. Sí, es un poco... Hombre, da un poco de miedo, ¿eh? Cuando ves actualmente, pero sí. El coche eléctrico hoy en día es verdad que es más caro y había previsiones de que el precio de las baterías iba a bajar, pero nos hemos encontrado una guerra, inflación y demás, entonces todo esto quizá lo tire un poco para atrás. Vale. ¿Y qué más? Sigue dándome ánimos. Sí, no, hay un poquito más. Vale. Yo bajaría un par. Aquí hay cosas de subsidios y demás, pero esto es un poco aburrido. Aquí este gráfico que tenemos en imagen, este es también la otra cara del coche eléctrico, ¿no? Que es dónde vas a cargar tú el coche. Vale. Porque al final, seamos honestos, no todo el mundo tiene un dúplex donde puede tener un garaje con un cargador, ni todo el mundo tiene un aparcamiento. De hecho, muchísima gente, o la mayoría, aparca el coche en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo haces casar eso con la movilidad eléctrica? Y aquí sí que, si tú repasas las diferentes respuestas sobre localizaciones del proceso de carga, sí que se ve que hay más ejecutivos que creen que la carga va a ser fuera de casa o del garaje privado o doméstico, puedes decir. Esas dos opciones representaban del 52% el 52% el año pasado, ahora son el 41%, y hay más personas, del 48% al 53%, que creen que va a ser pues, en el trabajo, en la calle, un poco más en la vida diaria, ¿no? Entonces es una tendencia que vamos a ver si se acaba de consolidar, pero está claro que es un melón que hay que abrir y de hecho por eso también aparece un 6% de personas que directamente te dicen que no saben dónde va a ser ese proceso de carga. Sí, que a lo mejor de repente se inventa de repente una nueva infraestructura, un nuevo sistema que ni siquiera está contemplado en este gráfico.
Sí, bueno, ahí sobre todo, mi intuición es que esto va a cambiar mucho, sobre todo cuando desde Europa lleguen los planes que tienen que llegar y se incentive realmente la instalación de puntos de carga, ¿no? Entonces quizá todo esto que parece tan quimérico, pues empieza a cobrar forma, pero hasta que no llegue algo de este estilo es delicado. Y ya para terminar y no darte demasiado la matraca con el Excel. Está súper interesante. Si no fuera por el dinero me compraba un eléctrico, solo por eso. No, este gráfico es interesante. Esto es la quiniela, ¿vale? Esto es la quiniela. Esto me encanta. Sí. Automovilismo ficción me encanta. Sí, esta es la pregunta a los ejecutivos de cómo va a estar el mercado, ¿no? ¿Qué empresas van a ser la referencia en 2030? De nuevo, pues el gráfico de la izquierda son las respuestas que dieron en 2021, el gráfico de la derecha las respuestas que han dado en 2022. Y en general ha cambiado bastante. O sea, tú repasas la respuesta y dices, vale, sí, Tesla sigue de referencia, pero ya no arrasa. O sea, de repente los ejecutivos te están poniendo Audi muy cerca de Tesla, aunque más como segunda opción que como primera, pero en general en ese top 2. Llámalo Audi, llámalo grupo Volkswagen, BMW se mantiene por ahí y fíjate quién aparece en cuarta posición. Apple me sorprende muchísimo. Muchísimo. Leí hace poco sobre el iCar, o como lo quieran llamar en Apple, y o sea, me parece que son unos adelantados a su tiempo, si son capaces de hacer todo lo que quieren hacer, pero que construir un coche desde cero, o sea, se estaba hablando incluso eso, ¿no? De comprar ya algo existente y que eso sea Apple, un poco Audi Alfa Romeo, Audi Sauber en Fórmula 1. Es un poco etéreo todo. Sí que se sabe que ha habido negociaciones desde hace tiempo, llegaron a hablar con Nissan, con varias marcas a nivel de producción. Por ejemplo, lo mismo que Sony, ¿no? Sony ha llegado a un acuerdo con Honda. Entonces van a hacer ahí una sinergia y Sony va a poder acceder a la fuerza industrial de Honda para crear coches. Y Apple, claro, lo sensato es pensar que van a seguir ese mismo camino, hay que ver exactamente con quién se asocian. Y ahí la duda es este proyecto exactamente cuándo va a cobrar forma, porque se habla de 2025, ya se habla ahora de 2026. Sí que se sabe que Apple tiene gente contratada y que ha estado contratando ingenieros para impulsar este proyecto, pero es una cosa bastante faraónica intentar entrar en la industria del motor de la noche a la mañana y poder ser una referencia, ¿no? Entonces, ahí ya puedes pensar o teorizar si acabarán entrando también como proveedor de servicios. Por ejemplo, si consiguiesen desarrollar una conducción autónoma, si se podrían asociar de esa forma a otras marcas, a nivel tecnológico, ¿no? Pero sí que es interesante que los propios ejecutivos te estén mirando al futuro y te digan que Apple, que hoy en día no tiene ni un coche anunciado, pero ni un prototipo ni nada, ni cifras de ningún tipo, ellos mismos te la están situando por delante de marcas como Ford o todo el grupo Hyundai y Mercedes. Entonces es curioso. Pero bueno, eso también te dice un poco que todavía esto de hablar y la bolsa y tal funciona, ¿no? Porque ¿qué hacía Fisker ahí el año pasado, por ejemplo? O sea, estaba mirando el gráfico y Fisker ahí. Ya. Bueno, porque claro, es lo típico que lo vas viendo lejos hasta que se va acercando, ¿no? Ya. Y ahí se va poniendo todo un poco a sitio. A mí me llama un poco la atención que por ejemplo, los fabricantes chinos, BYD cae de la cuarta posición, cae a la séptima, a pesar de que los eléctricos de China, las marcas chinas ahora, por ejemplo, están en un plan expansionista en Europa que vamos a flipar en los próximos años. Pero sí, es curioso. Entonces, bueno, la constatación un poco, o el run que hay entre los ejecutivos viendo las respuestas de 2022, es decir, Tesla sí, va muy lejos de los demás, va a seguir siendo la referencia, pero el resto se está acercando. Entonces, puede que Tesla sea la referencia y siga siéndolo, pero el resto no van a estar tan lejos como ahora, ni mucho menos, y vamos a ver todavía algún nuevo actor en la industria como Apple. Hombre, lo cual, que ellos mismos le den razón, está bien, es divertido. Sí, y sobre todo luego cosas como Audi, ves ahí a Audi y dices, ostras. Sí, hombre. Más normal. Yo ahí ya pondría un poco al grupo Volkswagen, imagino que lo engloban todo dentro de la misma categoría, a pesar de que este año no ha sido demasiado bueno a nivel eléctricos para Volkswagen por retrasos varios que han tenido, pero bueno, hay que verlo. Y ahí la gran sorpresa también en ese gráfico es Toyota. Por ejemplo, Toyota es que está en la penúltima posición dentro de este gráfico, te cae de la sexta posición a la penúltima, ¿no? Claro, y una... Por eso dice lo que dicen también, ¿no? Por eso aquí Toyota también dice lo que dice. Sí, es que de hecho ha habido informaciones en Reuters y demás estas últimas semanas
de que ha habido una especie de gabinete de crisis en Toyota estas últimas semanas y meses, donde ya están revisando el plan de electrificación que dieron el año pasado, vale, porque ven que no llegan. Entonces han de intentar hacer algo para solucionarlo, ¿no? Y se decía incluso que una de las propuestas que estaba encima de la mesa era cambiar la actual plataforma, desarrollar una nueva arquitectura y replantear un poco la estrategia de modelos para los próximos años. Entonces, es un poco la sensación de que han llegado tarde a la fiesta, que o sea, no es que no vayan a llegar, pero que quizá todo esto va un poco más rápido de lo que se habían esperado. Y claro, por eso también entiendes un poco la defensa de lo híbrido, ¿no? Al final es la tecnología que hoy dominan. Sí. Sí, bueno, sí. Sea como sea, nosotros lo vamos a estar viviendo muy de cerca aquí. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices muchas veces. Es un momento muy trascendental para la industria del automóvil. Y estamos viviendo historia. Estamos viendo historia en directo. Sí, es chulo. O sea, en ese sentido es chulo, ¿no? Al final te paras a pensar, pues, hombre, la industria del motor, pues, desde nuestros abuelos a nuestros padres hasta ahora, pues, hombre, ha cambiado mucho, pero no ha cambiado. Un motor sigue siendo un motor, ¿no? Por mucho más eficiente o mejores consumos que tenga. Entonces, ser testigos de estos es bonito y va a ser, imagino que será todo más a trompicones de lo que se pretende vender cuando parece que los eléctricos van a llegar aquí de un día para otro. Pero bueno, esta es un poco el run que hay entre los ejecutivos de la industria, que es lo chulo de esta encuesta, realmente, que las personas que responden son más de 900 personas que están dirigiendo estas compañías.